de los dos informes que se presentaron ayer de la Comisión de Garantía y de la Comisión de Control. Quiero que seáis conscientes de la situación que tenemos de tiempo en el tema de las enmiendas. Vamos a iniciar esta mañana las enmiendas al documento de Comisiones Obreras de Andalucía. Tenéis, ponerse ya a la mano, el libro con las enmiendas. Tiene 163 enmiendas, incluidas 146 al programa de acción y 17 al estatuto. De ahí, en una primera tacada, se han asumido transaccionar, darla ya por asumida, está claro, en torno a 40, me están pasando los compañeros algunas más, pero todavía estaríamos hablando que nos quedan más de 100 enmiendas a los documentos de Comisiones Obreras de Andalucía. Y después tendríamos 243 de estas, a no ser que las retiréis, las de la Confederación me refiero, de las 243, aquí nosotros no tenemos capacidad para poder asumir nada, ¿eh? Por lo tanto, tenemos un problema de tiempo. De que por muy poco tiempo que se dé nos va a costar mucho trabajo llegar al final a verlas todas. Bueno, por lo tanto, no perdemos más tiempo, situarse todo el mundo ya con el libro de las enmiendas. Voy a proponer, o sea, que como vamos a tener nada más que un minuto y medio para la defensa de la enmienda y 1 minuto y medio para la defensa de la ponencia y votación. Con ello usted ya la cuenta, eso se pone en 4 minutos por más de 100 enmiendas, entre 60, ya sabéis de las horas que estamos hablando, o sea, nos falta tiempo. Pero bueno, yo espero también que las delegaciones sigan retirando enmiendas de las que considere que no tienen demasiada relevancia y que eso nos pueda facilitar las cosas. Por lo tanto, el mecanismo sería... sale la persona que vaya a defender la enmienda, utiliza su minuto y medio, pero ya la persona que vaya a defender la ponencia está también situado aquí, ya está en la sillita puesta allí, para no perder, y vamos avisando el de la enmienda siguiente para que perdamos el menos tiempo posible, ¿no? Bueno, por lo tanto, si ya estáis ya todos situados, empezaríamos ya con las enmiendas. Yo voy diciendo, tenemos la relación de las enmiendas que se han ido asumiendo, transaccionando, y para perder menos tiempo posible. Vamos a empezar el debate con la enmienda número 3 al programa, ya todas van a ser del programa de acción de Comisiones Obreras de Andalucía. Enmienda número 3, defensa de la misma. Y la persona que va a defender la ponencia pues se sitúa allí ya esperando. Y pido también al equipo técnico para contar los votos que esté preparado. Sí. Buenos días a todos y a todas las delegadas que han madrugado, que no son muchos, pero bueno. Esta enmienda que presentamos es al análisis que se hace de la situación económica y de la crisis en Andalucía, donde se dice que se hace especialmente la crisis dura en Andalucía y se deja atrás lo que es la inversión, ¿no? La reducción en la inversión en Andalucía ha sido un factor determinante en estos últimos años, que ha tenido una media en torno al 30 y tantos % cada año de reducción en los presupuestos generales, en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Por tanto, lo que estamos diciendo aquí es que se contemple también como un elemento importante la reducción en la inversión, simplemente. ¿Ponencia? Hola, no entiendo casi nada, por no decir nada, porque la enmienda número 3... perdón. Error de número que obedece a lo temprano de la hora y que todavía no hemos cogido el ritmo. Hombre, yo le diría a Ángel que estoy de acuerdo con que es necesario aumentar la inversión,
pero los que estamos acostumbrados a manejar los documentos de los presupuestos, sabemos que el gasto público fundamentalmente es inversión. Aquí estamos hablando de aumentar los ingresos. Es necesario aumentar los ingresos para poder invertir o para poder aumentar el gasto público. Y además, si os fijáis o lo veis, no lo ha dicho la mesa, pero la enmienda anterior que ha sido asumida recoge también que la inversión pública y privada y la falta de créditos son uno de los elementos fundamentales que pueden reactivar la economía y que son necesarios. Por lo tanto, estando de acuerdo en que hay que aumentar el gasto público, y aumentar el gasto público fundamentalmente es aumentar la inversión, porque todo lo que son los contenidos de gasto corriente prácticamente son inamovibles, parece una aportación redundante porque en la página anterior se utiliza la misma palabra de inversión, además pública y privada, y porque en ese caso pues no serviría para enriquecer el texto. Gracias, Rafa. Votamos. Voto a favor de la ponencia. ¿Vale? Voto a favor de la enmienda. ¿Vale? Abstenciones. ¿Vale? Bueno, esto ya le vamos cogiendo ritmo. La segunda o la tercera ya no... el resultado de las enmiendas lo vayáis viendo después en la pantalla, ¿vale? No tenemos que decirlo, el resultado de las votaciones. Enmienda número 4, defensa de la enmienda. Hemos votado a favor de la ponencia, a favor de la enmienda y abstenciones, ¿vale? Sí, sí que se quieren abstener, no quieren votar ni a favor ni en contra. ¿Estáis de acuerdo, no? Venga, pues la persona que vaya a defender la enmienda número 4. Y se prepara la ponencia, ¿eh? A ver, buenos días. La enmienda número 4 es sencilla, trata de incluir un elemento de aportación al análisis cuando habla del papel del sindicalismo confederal, desde nuestro punto de vista, el sindicalismo confederal de clase, en la defensa del modelo de las cajas de ahorro. Pretende añadir directamente que hemos sido tibios desde la perspectiva del sindicalismo confederal a la hora de defender el modelo de cajas, aceptando quizás implícitamente el esquema bancarización de cajas y pasando después a lamentar, como hacemos en el informe, como hacía ayer Paco en el informe, como hacemos en las ponencias, la pérdida del modelo público de las cajas. Si repasáis la historia, fundamentalmente de la movilización en el entorno de la defensa del modelo de cajas públicas, parece que ha sido un modelo muy vacío de movilización en el debate y muy vacío de movilización social en la defensa del modelo de las cajas de ahorro. Sorry por la salida de antes, o sea, la urgencia de la presidencia. Buenos días a todos y a todas. Y decir que tibio, frío, caliente, depende de cada cual como lo ve. Desde esta Federación de Confía, a la cual también represento, aparte de ser delegado aquí a este Congreso, creo que hemos tenido siempre y hemos sido muy conscientes de la importancia del sector financiero, de la ambición de muchos actores en comerse las cajas de ahorro, y desde hace más de 20 años no solamente hemos escrito libros sobre el tema, sino que hemos hecho conferencias y hemos intentado impregnar a la sociedad y a nosotros mismos como Confederación Sindical de la importancia del sector financiero en la vida de las personas, cómo afecta y cómo es de goloso para las oligarquías apoderarse de ese sector financiero tal como se está consumando. Pero de que hayamos sido tibios, yo creo que no es de recibo. Hemos estado luchando, pero la tormenta perfecta se desarrolló, se desencadenó y aquí estamos, sin cajas de ahorro prácticamente en España, salvo una muestra por ahí que quede,
y con una sociedad más empobrecida. Pero no somos los causantes, precisamente la Federación de Confía, antigua Federación de Banca. Muchas gracias. Bien. Vamos a hacer un pequeñito cambio metodológico. Me han sugerido que mejor que votemos antes la enmienda, da lo mismo. Por lo tanto, ahora empezamos. Voto a favor de la enmienda. Y siempre vas así. Uy, ya ves, ya yo me voy a equivocar con el cambio metodológico. Voto a favor de la ponencia. ¿Vale? Abstenciones. Enmienda número 5. Con brevedad también se trata de introducir como en uno de los elementos más de análisis, cuando está refiriéndose al modelo de caja andaluz, al sistema financiero, al músculo financiero andaluz, a la necesidad de la gran herramienta andaluza en el informe, añadir un elemento referencial que nos parece importante. Las cosas tienen su origen y tienen sus responsables. Y lamentar hoy, efectivamente, la falta de un gran instrumento financiero en Andalucía y valorar la situación del instrumento financiero en Andalucía no puede pasar sin una referencia breve, al menos, que es la que trata de situar con unos culpables. Y nosotros decimos que en eso se debe a la actitud mantenida por el Gobierno andaluz y a la actitud mantenida por el Gobierno del Partido Socialista en Andalucía. Fundamentalmente, primero, por la guerra interna del propio partido y del propio Gobierno en el diseño de cajas. Segundo, desde un proceso general que comienza con la bronca, o la primera bronca en los últimos años de la fusión San Fernando-Monte y que da, por último, los elementos de estrategia en el intento de fusión de Unicaja, las salidas de Caja Granada, la absorción de Caja Granada, etcétera, etcétera. Desde esa perspectiva, entendemos que hay unos responsables políticos claros en esa falta de ese instrumento financiero y por eso solicitamos que se añada en ese elemento de análisis debido a la actitud del Gobierno andaluz y del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía. Buenas, de nuevo. Evidentemente, aquí ha habido muchos actores que han consumado esta debacle, ¿no? O sea, la caída de las cajas de ahorro. Pero señalar, aunque mucha inquina podamos tener al Gobierno andaluz, al PSOE andaluz, yo creo que no tiene sentido, puesto que no se jugaba el partido aquí. El partido se jugaba en otras esferas y el partido se jugaba en quien dictaba las normas estatales, que son las que rigen las entidades financieras. Y además, yo creo que lo que ha causado también esta debacle son un trinomio, el trinomio ineptitud, ambición y codicia. Ineptitud en los gestores de las cajas, ineptitud en el Gobierno y las personas que tenían que velar por el funcionamiento de las cajas, ambición fundamentalmente centrada en la ambición de esos gestores, de esos directivos que pretendían un crecimiento siempre creciente, aunque fuese insostenible, y la codicia también en algunos casos de los directivos. Pero todo esto también viene recogido en el texto. Y señalar simplemente al Gobierno andaluz, señalar al PSOE andaluz, por muchas ganas que le tengamos, yo creo que no tiene sentido. Muchas gracias. Pido el voto a favor de la ponencia. Voto a favor de la enmienda. Voto a favor de la ponencia. ¿Vale? Sí, Manolo. ¿Abstenciones?
La 6 decía que está retirada y pido la defensa de la enmienda número 7. Se prepara la persona que va a defender la ponencia. A ver, buenos días otra vez. La enmienda 7 lo que intenta introducir en el debate general de las bonificaciones, lo digo porque algunas veces se ha suscitado en debates anteriores y asambleas anteriores, no pretende la reducción de bonificaciones a los sectores más vulnerables a la hora de la inserción de empleo, sino simplemente pretende introducir dos elementos fundamentales. Primero, no olvidar que el elemento de bonificaciones es un trasvase de renta pública al sector privado y, segundo, una reordenación lo más clara posible de la utilidad de las bonificaciones. Ayer creo que era el compañero Berillanes situaba algunos elementos específicos con el tema del PER, el subsidio en la realidad del ahorro de los empresarios. Con parte de las bonificaciones, del sistema de bonificaciones, ocurre lo mismo. ¿Qué estamos planteando? Que haya una revisión de bonificaciones de cara a que puedan incorporarse aquellas que al final se determinen a la bolsa pública vía presupuestos con destino, inversión, creación directa de empleo o inversión pública. No se trata, por supuesto, de intentar dejar a los colectivos más vulnerables, mujeres, mayores desempleados, etcétera, etcétera, sin ningún sistema de bonificación o de ayuda a la creación de empleo, sino se trata simplemente de intentar optimizar al máximo, racionalizar al máximo y conseguir que ese dinero no sea usado en vía fraudulenta, sino tenga otro destino. Ponencia. Vamos a ver, lo que dice la enmienda es otra cosa, no lo que en este caso lo que ha comentado Rafa. La enmienda lo que establece es que las bonificaciones en general se demuestran ineficaces y, por tanto, hay que retirar la mayoría de ellas sin explicar lo que él ha explicado. Mirar, si un empresario, yo creo que en eso podemos estar todo el mundo de acuerdo, y es lo que recoge la filosofía del texto de la ponencia. Si un empresario no tiene necesidad de contratar, no va a contratar. Pero en este caso, lo que sí que se ha mostrado ineficaz ha sido generalizar los incentivos a la contratación. Por tanto, lo que establece la ponencia, la filosofía de la ponencia, es que han sido beneficiosas cuando se han señalado aquellos colectivos que se habían quedado atrás en el mercado de trabajo, llámese mujeres víctimas de violencia de género, jóvenes sin estudios, etcétera. Y ahí sí que se han mostrado, en este caso se han recuperado a esa gente para incorporarla al mercado de trabajo que de otra manera no lo hubiera hecho. Por tanto, el texto que aparece en la ponencia lo señala de esa manera y, lógicamente, lo que especifica la enmienda es que se haga tabla rasa y, por tanto, se elimine, haciendo en este caso una filosofía que podríamos estar de acuerdo, pero que no en el contenido y en la literalidad, que es a lo que nos tenemos que acoger, la literalidad de la enmienda. Voto a favor de la enmienda. Voto a favor de la ponencia. ¿Abstenciones? Defensa de la enmienda número 8. Vamos a ver, se trata también de introducir en la aportación de análisis, cuando hace referencia a las reformas y cuando hace referencia al objetivo de ella, que era el procurar o el suponer la inserción laboral de jóvenes, y reconoce que ese fracaso se ha producido, lo que se trata es de situar quién fueron los principales culpables de intentar introducir ese mensaje ideológico en el conjunto de la sociedad. Mirar, todo el objetivo de las reformas, todo el objetivo que se perseguía era conseguir
integrar a los jóvenes en el mercado laboral, integrar a las mujeres en el mercado laboral, etcétera, etcétera, etcétera. La constatación de ese fracaso significa el recordar ese fracaso a los grandes ideólogos que de COE, PSOE o PP intentaron introducir en la sociedad como excusa que muchas veces la sociedad con debilidad compra. Hombre, si esto sirve para que contraten está la constatación, no sirve, no contratan, significa retroceso de derechos, y aquí hay gente que no se puede ir de rositas. Y yo comprendo que hay veces que le damos poca importancia a las palabras, pero las palabras esconden voluntades y, por lo tanto, identificar a los dueños de esa voluntad, a los responsables de esas voluntades, debe ser básico, para que, entre otras cosas, no se olvide. Los fracasos en esa posición tienen nombre, y fueron los ideólogos de COE y de 100.000, evidentemente, fundaciones, fondos de estudios, etcétera, etcétera, PSOE y PP, no lo situemos. Ponencia. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en principio, para mí, la enmienda lo que hace es insertar dentro del texto de la ponencia un juicio de valor sin matices, porque con matices podría ser mucho más explicable, con lo cual lo que hace es, dentro de lo que es la pluralidad del sindicato, mientras que la ponencia es asumible por toda la pluralidad, la enmienda no lo hace asumible por toda la pluralidad. Por tanto, entiendo que desde ese punto de vista lo que hace es quitarle fuerza a la ponencia. Pero además también entiendo que el documento de la Confederación de Andalucía, además de decir lo que quiere, tiene una pretensión, y es que hay una estrategia de que a partir de ahora, y no mirando tanto atrás, a partir de ahora es necesario que toda la fuerza de izquierda se aglutine en torno a una sola idea y en contra del Partido Popular. Si jugamos con estas palabrerías, al final lo que hacemos es debilitar nuestras propias posiciones. Yo creo que no es asumible la enmienda. Muchas gracias. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos a favor de la ponencia? ¿Abstenciones? Defensa de la enmienda número 9. Decae. Defensa de la... Perdón, las 10 y las 11 están asumidas. Defensa de la enmienda número 12. No me dan... Dice la retirada, ya está, coño. Vamos a ver, enmienda 12 es una mera reflexión también en aportación de análisis, donde trata, lo digo por el cariz que está tomando el tono de carácter de defensa de las enmiendas, ¿no? Donde trata, evidentemente, de situar que el tema de fondos estructurales, siendo correcto lo que dice el informe, seamos conscientes de que algunas veces no han sido usados como los elementos más, con el destino de elementos más productivos posibles, no solamente por su origen o por su destino de origen, sino después por no revisar elementos claros de mantenimiento de esos beneficios obtenidos con los fondos, conservación, etcétera, etcétera. Que por lo tanto se sea lo más selectivo posible a la hora de situar los fondos, tanto en modelo, tanto en destino productivo, y por lo tanto lo que va a generar, como después con posterioridad, con mantenimiento y conservación. Ponencia. Buenos días, compañeros y compañeras. En primer lugar, decir que esta enmienda tiene un efecto totalmente contradictorio sobre el texto que, por parte del enmendante, acaba de manifestar que se acepta y que es un buen texto. Que esta propuesta de la ponencia, pues, describe una utilización y una necesidad de fondos europeos
más efectivo. El texto de la ponencia viene a resumir una posición de Comisiones Obreras mayoritariamente aceptada, yo diría que unánime, en el que el enmendante trata de enmendar una afirmación rotunda que todos compartimos, y es que los fondos europeos han tenido un efecto positivo. Es la primera frase que afirma el texto de la ponencia. Introducir ahí que no se le ha dado un uso productivo me parece tremendamente contradictorio. Y además no sustentado en datos, y sobre todo también por el contexto en el que los fondos europeos ahora mismo se encuentran inmersos. Hoy viene en la prensa que, al parecer, vamos a conseguir el 60% de lo que hasta ahora hemos tenido de fondos europeos. Los fondos europeos han transformado muy positivamente la realidad de las infraestructuras y de las obras públicas en Andalucía, e introducir al principio del texto, mediante esta enmienda, una afirmación de que no se le ha dado un uso productivo es contradictorio. Yo pido que no se vote. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos a favor de la ponencia? ¿Vale? ¿Abstenciones? Defensa de la enmienda número 13. La enmienda 13 trata de introducir también como un elemento ya dentro de los objetivos, no dentro del plan no dentro del análisis de situación, una reflexión sobre la mayor inversión privada, conseguir una mayor inversión privada y situar un elemento de debate. Yo quisiera recordaros una cosa. Estamos en un congreso donde debatimos y evidentemente las enmiendas ponen elementos que hay que situar porque son realidades. No vale quejarse de la falta de inversión privada si después no metemos elementos de aglutinamiento aquí. Igual que no vale quedarse en la obviedad de que efectivamente los fondos han servido para desarrollar Andalucía, sí. No conocemos ninguno de los que aquí estamos, ninguna provincia, ningún territorio de aquí conoce un escándalo de fondos. Si queréis seguimos sin discutir en este congreso de nada y seguimos sobre realidades puestas, a mí me da lo mismo. Y esta es una de esas partes de las enmiendas, es decir, inversión privada, ya Santiago Herrero ayer, compañero. Inversión privada. Ponencia. Siempre que empecemos la enmienda, el ponente se prepara también y ya no perdemos tiempo. Sí, es que me ha pillado. ¿El ponente o la ponente? Bueno, simplemente sobre esta enmienda decir que es que la inversión privada no se puede exigir, se puede favorecer, se puede negociar, etcétera, pero no podemos exigir la inversión privada porque es privada, ¿vale? Nada más. ¿Voto a favor de la enmienda? ¿Voto a favor de la ponencia? ¿Abstenciones? La 14 está retirada. Defensa de la enmienda número... Perdón, la 15 está asumida. La defensa de la enmienda número 16 tiene la palabra. Bueno, esta enmienda... la página número 20, donde habla de las propuestas de actuación, plantea el documento que tenemos que reconocer que la complicada situación económica va a hacer que los presupuestos de la Junta de Andalucía sean muy precarios en los próximos años. Lo que estamos planteando aquí es una nueva redacción, no hay por qué reconocer, y lo que estamos planteando también que no solamente
como consecuencia de las restricciones en los presupuestos generales del Estado, sino también de los errores propios de la Junta de Andalucía. Esto es lo que estamos planteando aquí. ¿Ponencia? ¿Dónde está el compañero ahí? Bueno, buenos días. Mira, lo que aquí se discute no son las decisiones de la Junta de Andalucía si son acertadas o no acertadas. Lo que aquí se discute son los grandes recortes y restricciones que han impuesto los presupuestos generales del Estado y que han condicionado la política redistributiva que se venían haciendo en Andalucía. Y además en el texto, pues, por ejemplo, hay algunos términos, por ejemplo, como empresa responsable, que para la Confederación de Empresarios de Andalucía a lo mejor tiene sentido, pero para nosotros como sindicato no tiene sentido. Por tanto, yo creo que la enmienda no aporta nada al texto y pido el voto a favor de la ponencia. ¿Voto a favor de la enmienda? ¿Voto a favor de la ponencia? ¿Abstenciones? Defensa de la enmienda número 17. Y se prepara la ponencia. No se defiende. Decae la 17. La 18. Si ya no podemos exigir ni la concertación cuando se siente con nosotros la CEA, la inversión privada, mejor que no vayamos a las mesas, lo que queráis. Aprovecho que el profesor que ha pasado por Valladolid, 18. La 18 trata de situar, y es un elemento de vera reflexión, el que, estando de acuerdo con la introducción de elementos, cuando se habla de fiscalidad, con el tema tasa, etcétera, etcétera, sobre determinados usos de recursos naturales, se plantee siempre previamente la elaboración de un estudio que nos permita también delimitar la incidencia sobre el empleo. Lo digo, primero, por no contraponer una versión patronal, fundamentalmente en sus intereses para conseguir abaratar costes o que no se le incrementen los costes, contra la contralosa del empleo, y segundo, porque es verdad que efectivamente puede haber un uso discriminatorio y diferenciado en determinados usos de tasas o recursos fiscales o administrativos. Por lo tanto, meter la coletilla de que siempre se elaborara, afirmando que efectivamente es bueno que se haga lo que plantea la ponencia, añadiendo la necesaria elaboración de un estudio que tenga como objetivo fundamental la perspectiva del empleo en ese elemento. Ponencia. Sí, buenos días, compañeros y compañeras. El texto de la ponencia recoge cuál es la apuesta sindical de comisiones en materia de política fiscal sobre una base más justa y retributiva y la optimización y mejora de los recursos públicos como objetivo finalista para mejorar el modelo de la economía sostenible. Por lo tanto, entendemos que todas estas medidas que recoge el texto de la ponencia lleva a la práctica y tendrá un impacto importante en el crecimiento del empleo. Y aunque entendemos que la enmienda es preventiva, pero creemos que el texto contempla de una forma más global la cuestión. Gracias. ¿A favor de la enmienda? ¿A favor de la ponencia? ¿Abstenciones? Defensa de la enmienda 19. La enmienda 19 viene a intentar meter un foco, evidentemente provocando el debate, sobre el tema de banca pública. Mirar, hace 2 años presentó la Confederación la primera reflexión sobre banca pública. Hace pocos meses el Consejo Confederal volvió a relatar algunas piezas sobre banca pública.
Ayer mismo Ignacio reclamaba el elemento de uso de la banca pública. Nuestra posición ha sido clara desde el primer día. Necesitamos una banca pública, necesitamos que aprovechando ya, evidentemente, las entidades nacionalizadas, tenga vocación de perdurar en el tiempo y no sea un instrumento coyuntural que después volvamos al mercado después de sanearlo con fondos públicos. Y lo que venimos a situar en Andalucía es que en Andalucía necesitamos también un instrumento público con condiciones, con los condicionantes que os impone, que relata la enmienda, y con un debate claro. O hay un instrumento desde lo público y al servicio de la gente, o no habrá más que mera transacción permanente de elementos financieros. Ponencia. Bueno, de nuevo. Evidentemente, lo dijo ayer nuestro secretario general, necesidad de una banca pública, precisamente eso, aprovechando las entidades que ahora mismo ya están participadas o nacionalizadas directamente. Y yo creo que además el texto lo dice, el texto de la ponencia ya lo dice en el párrafo 21, en las propuestas, y también lo dice en los instrumentos de intervención en la 57, y lo dice clarísimo. Podríamos añadir mucha más parafernalia, mucha más descripción de las cosas, como es lo que hace la enmienda. La enmienda lo que viene a decir es que se atienda a la familia, a los desempleados, a los jóvenes, a las pensiones más bajas. Se está hablando de eso con menos palabras, con más síntesis, con más precisión en la ponencia. Por lo tanto, creemos que no añade realmente nada de sustancia y valor, puesto que el valor y la importancia está en el concepto de una banca pública, que ya lo pone el texto en la 21 y en la 57. Muchas gracias. ¿A favor de la enmienda? ¿A favor de la ponencia? Abstenciones. Defensa de la enmienda número 20. A favor de la enmienda número 21. A favor de la enmienda número 22. ¿22? Sí, buenos días a todas y a todos. La enmienda esta 22 habla sobre la gestión del agua y su privatización. Y por lo tanto, lo que está en esta enmienda, lo que hacemos es un añadido en el que queremos insistir en que esta oleada de privatizaciones de todo lo que significa lo público, una vez más, un recurso tan importante como es el tema del agua, se privatiza. Y se nos explica y se nos dice que porque privatizando este recurso tan importante es mucho más eficaz que si es a través de lo público. Nosotros entendemos, y así lo hemos estado defendiendo desde Jaén, que está demostrada la ineficacia de la gestión privada en este sector y, por lo tanto, nosotros seguimos entendiendo que ese afán de privatización debemos de cortarlo. Además de ser ineficaz, el costo que supone también de la gestión por el beneficio que deja, que tiene que dejar el beneficio empresarial. Y, por lo tanto, nosotros seguimos trabajando e intentando de que la ineficacia de la gestión en este sector está demostrado. ¿Ponencia? Simplemente compartir con el enmendante que estamos de acuerdo en que la gestión privada de los recursos del agua no aporta nada positivo,
pero ahí estamos hablando en general de toda la gestión privada de los recursos públicos. Por lo tanto, sería una enmienda que acotaría totalmente el sentido del texto y por eso planteamos que no se debe incluir en la ponencia. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿A favor de la ponencia? ¿Abstenciones? Buenos días, compañeros y compañeras. Se nos informa a la mesa que había un problema en la red. La comisión de candidaturas estaba prevista que se reuniera a las 10, ya se ha subsanado el error, pero se va a reunir a las 10:30 en la sala de siempre, ¿vale? Defensa de la enmienda número 23. La enmienda 23 trata de introducir dentro de las propuestas de actuación la necesidad de revisión de dos elementos fundamentales en el entorno de concertación y el entorno de utilidad de los acuerdos de negociación colectiva. Fundamentalmente pensando o contraponiendo dos cosas. Ante la ineficacia por el bloqueo permanente, ayer lo cuantificamos, 1.100 convenios, descuelgues producidos en montones de empresas, etcétera, 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 lo que planteamos es una revisión profunda de esos elementos, no negando su utilidad en otros momentos en que puede tener más margen de movimiento, no al calor, evidentemente, de la crisis, y situar, por tanto, los elementos de referencia tras esa revisión en una lucha clara en el empleo y en el salario como los dos elementos referenciales, obviando el resto fundamental de los elementos que se participan tanto de concertación como de firma en negociación colectiva. ¿Ponencia? Buenos días, compañeras y compañeros. La enmienda dice que la concertación social y los acuerdos de negociación colectiva son ineficaces, que son un fracaso. La concertación social y las negociaciones colectivas han dado y siguen dando muchos frutos y es el único mecanismo de intervención del sindicato para las mejoras de las condiciones laborales y sociales. Pido el voto a favor de la ponencia. ¿Votos a favor de la enmienda? Voto a favor de la ponencia. ¿Abstenciones? Defensa de la enmienda número 24. Decae. De la enmienda número 25. Ay, está retirada, perdón, está retirada. De la número 26 también está retirada. De la número 27. Al respecto de la enmienda 27, situaros primero que hubo un proceso de intento de transacción que yo quiero valorar como positivo por parte de la compañera Nuria. El texto que se ofrecía cumplía bien desde nuestro punto de vista la primera parte de la enmienda que tenéis, no así desde la segunda, por lo tanto me centro en la segunda. Hablamos de dos ejes fundamentales: combatir la colaboración público-privada en todo lo que significa inserción en empleo, fundamentalmente en eso, y dos, una afirmación que yo creo que este es el momento de empezar a darlo. Estamos en Congreso, estamos en debates. Comisiones obreras, ni en Madrid, ni en Cataluña, pasado mañana, ni en Andalucía, puede convertirse en un elemento de intermediación laboral
al calor de la reforma concreta con todos sus vicios y virtudes. Y, por lo tanto, necesitamos, y así se lo hicimos llegar en una contrapropuesta de transacción que le hacíamos a la compañera Nuria, necesitamos que Comisiones Obreras de Andalucía, que lo rechaza, deje con claridad especificado que efectivamente esta confederación tiene que dejar claro que no podemos entrar en el chalaneo del elemento instrumental sobre la concertación de empleo, fundamentalmente porque no somos como otros. Y ese es un elemento claro que tiene que salir de aquí, de Comisiones de Andalucía y de su Congreso. Tiempo, la CON, Rafa. que haga lo que quiera. Ponencia. Pues desde la ponencia y entendiendo lo que plantea el enmendante, creemos que la ponencia recoge claramente los dos aspectos. El primero, la apuesta por el servicio público de empleo, especialmente por el SAE, reforzando sus recursos humanos y materiales, buscando la eficiencia de sus servicios y fortaleciendo este como instrumento para los trabajadores y las trabajadoras y especialmente para los desempleados. Y no debemos olvidar la mayor, lo que venimos haciendo, combatiendo las reformas laborales que prevén esta privatización de este servicio, abriendo la puerta a esas agencias de colocación. Pero la normativa ya está. Hay vigentes 600 empresas, 600 agencias de colocación en España autorizadas, 28 en nuestra comunidad. Y nuestra obligación es intervenir para mejorar y para defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y el segundo debate que plantea el enmendante no es de este ámbito, es de debate confederal, porque somos una organización que tenemos que marcar una línea clara en esta actuación. Por tanto, pido el voto favorable para la ponencia. Voto a favor de la enmienda. Baja. ¿A favor de la ponencia? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Abstenciones, perdón. Defensa de la enmienda número 28. Sí, la enmienda número 28 viene a enmendar una propuesta de actuación que se plantea en el eje número 1, que dice que promoveremos una red de centros integrados de formación de carácter público. Los centros integrados de formación a nivel de España están regulados y están abiertos tanto a lo público como a la iniciativa privada. Y lo que estamos planteando es que en Andalucía esa promoción que vamos a hacer de la red de centros públicos integrados de formación también sea abierto no a la iniciativa privada, pero sí a los entes paritarios sectoriales que tenemos en los distintos sectores. Y me estoy refiriendo concretamente a las distintas fundaciones que tenemos, al menos en algunos de los sectores de FECOMA. De lo contrario, esto no es nuevo. Ya países como Italia, con la escuela Edile y demás, desarrollan esta actividad y no tienen por qué ser de carácter exclusivo público ni privado. Y por otro lado, de lo contrario, nosotros podemos ser más papistas que el Papa y seguir planteando que sean solo de carácter público, pero seguro que al final serán los curas los que nuevamente también ejerzan este tipo de formación y de centros integrados de formación. Ponencia. Buenos días. La ponencia está desarrollando para que el desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones, que está normativamente reglado a través de un decreto, que los centros integrados sean públicos. Y desde comisiones estamos, además, defendiendo y hemos defendido que los centros integrados sean públicos y nada más que públicos. Eso es la mayor. No estamos de acuerdo con que abramos la puerta a unas entidades bipartitas sectoriales que no tienen ninguna regulación, que no están regulados normativamente, que además entendemos que no sabemos muy bien para qué sirven y si para lo que el compañero enmendante quiere que sirvan es para integrar el sistema de formación profesional
y que sirvan para poner en marcha el Sistema Nacional de Cualificaciones, eso se debe hacer desde la red pública, igual que estamos defendiendo en el ámbito educativo la red de centros públicos. Pero además es una ruptura del propio sistema. Entendemos que promoviendo, que sabemos que algunas organizaciones quieren promover entidades paritarias sectoriales, no estamos de acuerdo en que se promuevan esas entidades paritarias sectoriales. Así que pido el voto para la ponencia. ¿A favor de la enmienda? ¿A favor de la ponencia? ¿Abstenciones? Defensa de la enmienda, la 29 está retirada. De la enmienda número 30. Decae. La 31 está asumida, la 32 está retirada, la 33 está asumida, la 34 está asumida, la 35 está asumida. Defensa de la enmienda número 36. Decae. Defensa de la enmienda número 37. Buenos días. La enmienda número 37 habla del tema de la inspección de trabajo. Hablamos de la intervención de la inspección de trabajo y fundamentalmente no es una enmienda lo que planteamos, sino un añadido que se refiere fundamentalmente a los planes anuales que se plantean por parte de la inspección, donde fundamentalmente en los temas sectoriales haya una participación activa de las distintas federaciones de esta Confederación Andaluza. ¿Ponencia? Buenos días a todos, un abrazo, y a todas un beso y un abrazo. Además, porque la cara que tenéis todos es de que no le hicisteis caso ayer a Alfonso y habéis dormido tranquilamente y no os traímos. La enmienda, mira, a mí se me ocurre una cosa que ayer mismo se puso en evidencia. Si los tiempos cambian, nosotros también debemos cambiar. Y por lo tanto no deberían de valer modificaciones gramaticales, porque además no tiene demasiada importancia, bajo mi punto de vista, en comparación con todo lo que es el texto, la aportación que se quiere hacer. Vamos, entre otras cosas porque no solamente se trata de redoblar el esfuerzo o de que las federaciones se impliquen más y tal, sino que los recursos humanos que tienen que tener la propia inspección de trabajo tienen que ser recursos no solamente humanos y económicos, sino logísticos, de planificación, de participación nuestra, de priorización, y todo eso está contemplado en el resto de la ponencia. Por lo tanto, no procede votar la enmienda. Voto a favor de la enmienda. Baja. ¿A favor de la ponencia? ¿Abstenciones? Defensa de la enmienda número 38. Yo creo que podemos estar de acuerdo porque lo que pretendemos es añadir en el tema de la inspección de trabajo.
Es conocido por todos los que estamos aquí, que nos dedicamos al sindicalismo y, por lo tanto, a la representación de las deficiencias, grandes deficiencias que tiene la Inspección de Trabajo. A nadie se le olvida las veces que hemos hecho una denuncia a la Inspección de Trabajo y cuando ha tratado de resolver o de personarse la Inspección de Trabajo, realmente ya no existe el problema o el trabajador ya no está en la empresa y, por lo tanto, no tiene razón de hacer una denuncia y que se tarde meses y meses para tratar de o bien personarse o bien resolver. Y lo que pretendemos es, cuando hablamos de que pretende en el tercer renglón potenciando, donde pone trabajo potenciando a la inspección de sus recursos humanos y recursos humanos y económicos, puesto que es verdad que si no se les dota de medios humanos y económicos, la Inspección de Trabajo, como está o viene sucediendo en muchas provincias de Andalucía, es ineficaz por todo. Ponencia. Bueno, vamos a ver. Esta enmienda, junto con la anterior y la posterior, es lo que he tratado de defender prácticamente las tres en un mismo el texto. Pero bueno, insisto en que lo que se plantea sí está recogido en el texto, potenciando sus recursos cuando se habla de la Inspección de Trabajo y mejorando sus actuaciones en todos los ámbitos del marco competencial de Andalucía. Para nosotros es verdad que lo venimos reivindicando, lo venimos reiterando, lo venimos publicando, que la inspección tiene pocos recursos. Pero a nosotros no nos vale que tengan más inspectores y más medios para viajar si luego se va a priorizar en función de lo que decida la propia inspección y no se va a tener en cuenta nuestro planteamiento. Para nosotros es importante lo genérico, potenciar los recursos de la Inspección de Trabajo, que hay que potenciarlos, pero sobre todo mejorando su actuación y priorizando, viendo que esos sectores son los más inmediatos, los que hay que prestarle una mayor atención y, en definitiva, que sea una planificación. Y existe esa posibilidad y, de hecho, se viene haciendo en estos últimos tiempos. Por lo tanto, insisto, no procede, no mejora, no enriquece el texto para nada. Voto a favor de la enmienda. Voto a favor de la ponencia. ¿Vale? ¿Abstenciones? La enmienda número 39 está retirada. Defensa de la enmienda número 40. Decae. Defensa de la enmienda número 41. Esta enmienda viene a plantear también, a profundizar en el tema de la Inspección de Trabajo, y de todo es sabido que desde los sindicatos provinciales interponemos demandas a la Inspección y cuanto menos, si no tardan 6 o 7 meses en contestarte esa inspección, pues tardan cuando te contestan, cuando te contestan, alguna que otra vez. Por ello, nosotros lo que planteamos es que desde las uniones provinciales haya un registro de demandas de todos los sindicatos provinciales con la posibilidad de control y que haya una obligación por parte de los sindicatos provinciales de, además de registrar esas demandas en el lugar correspondiente, como es la Inspección de Trabajo, lo hagan también a través de ese registro de la Unión y, a su vez, haya un control exhaustivo de las distintas demandas que se plantean. Igualmente, llevamos ya muchos años diciendo que es necesario dotar a la Inspección de Trabajo de más recursos y de más personal. Yo creo que, y creemos desde FECOM Andalucía, que ya es hora de ponerle nombre y para ello planteamos que haya una dotación de personal
del 20% de las plantillas correspondientes a las distintas provincias en el primer trienio. Ponencia. Buenos días. Desde la ponencia nos oponemos a la enmienda porque se queda mucho más corta que el propio tenor de la ponencia, que quiere un instrumento mucho más completo que un mero registro burocrático de seguimiento de las denuncias, sino una realización de una especie de base de datos que permita un conocimiento y análisis de nuestras denuncias, así como una planificación hacia el futuro de nuestra actividad concreta en el ámbito de las inspecciones de trabajo. Esta simplemente enmienda pone trabas administrativas o burocráticas dentro de nuestra actividad sin aportar nada ni generar ningún elemento de valor más allá del texto de la ponencia. Por lo tanto, os pedimos el voto a favor de la ponencia. Gracias. ¿A favor de la enmienda? Baja. ¿A favor de la ponencia? Vale. ¿Abstenciones? Enmienda número 42. Buenos días. La enmienda, estamos aportando ideas respecto del eje 1 y en los instrumentos de intervención. La ponencia plantea bien que el Stenda, siendo un instrumento valioso, válido, más en estos momentos donde el mercado interior ha decaído y que, por tanto, hay que plantearse impulsar este instrumento para potenciar la externalización y la exportación de nuestra economía andaluza, plantea bien, como digo, ir a que este instrumento lo conozcamos en todos los sindicatos provinciales, conozcamos qué empresas son las que están planteando. Sin embargo, está planteando solo y llanamente hacer ese diseño y creemos que, además de eso, además de hacer un desarrollo de esa medida, lo que hay que hacer también es un impulso de información, porque podemos hacer muchos documentos y quedarse en el cajón. Lo que estamos diciendo simplemente es que se haga bien, lo dice la ponencia, en el eje, pero que además hagamos un esfuerzo por que haya un impulso de información tanto en el interno como en el externo para propiciar precisamente que eso vale y que eso se utiliza. Defensa de la ponencia. Buenos días. La enmienda está en el apartado de instrumentos de intervención del sindicato y entendemos ya que la enmienda pues se incorpora y está implícito en el mismo texto donde viene la demanda de la elaboración del mapa sectorial y territorial de empresas inmersas en procesos de internacionalización para facilitar el trabajo sindical y nuestra participación externa. Es decir, ya en el mismo texto de la ponencia viene implícito lo que es no solo la divulgación y el conocimiento, sino la propia intervención, ¿no? Con lo cual, bueno, pues pedimos el voto para la ponencia. Voto a favor de la enmienda. Baja. Voto a favor de la ponencia. Baja. ¿Abstenciones? Bien, la enmienda número 43 está retirada, la 44 está asumida, la 45 también asumida. Defensa de la enmienda número 46. Buenos días, compañeras y compañeros. La ponencia dice que hay un déficit en inversión, en investigación, desarrollo y en innovación, un déficit público más a nivel del Estado que en Andalucía que a nivel del Estado
ha caído un 40% en los últimos 4 años, pero señala con razón que el déficit es aún mayor en la empresa privada, en lo que depende del sector privado. Lo que hace la enmienda es plantear que tiene que ser hecho motivo de reivindicación en la concertación social, la CEA, y en la negociación colectiva a las empresas, para que los beneficios empresariales, además de irse a gastos suntuarios de los propietarios, se reinviertan en esa investigación, en ese desarrollo, en esa innovación, para fortalecer la empresa y crear puestos de trabajo. Defensa de la ponencia. ¿Qué hay? Buenos días, compañeros y compañeras. Bien, yo entiendo la voluntad de los enmendantes y a veces se peca de plantear cuestiones bastante pueriles. Estamos además en el apartado de análisis de situación del modelo productivo y desarrollo de políticas sectoriales, donde se hace un análisis de los niveles de inversión, investigación, innovación y desarrollo que han crecido en la última década en Andalucía de una manera importante, hasta el 1,2 del Producto Interior Bruto, pero todavía bastante lejos de la media europea. Y lo que plantea ese análisis es que el recorte del 25% de esos fondos públicos va a suponer una fuga de investigadores y de talento, ya no a las empresas, sino a otros países, como está sucediendo. Por lo tanto, modificar este análisis donde estamos hablando de la fuga de investigadores, con que tenemos que exigir, volvemos a plantear la palabra exigir en algo que desde el sector privado podemos intentar a través de la concertación orientar, pero nunca exigir a un inversor privado en lo que tiene que invertir, porque además parte de esa inversión pública precisamente va destinada a que después ese talento vaya a las empresas. ¿Voto a favor de la enmienda? ¿Baja a favor de la ponencia? ¿Baja? ¿Abstenciones? Os recuerdo que la comisión de candidatura se reunía a las 10:30. Repito, en la sala donde os habéis estado reuniendo anteriormente. Bien, pasamos a la enmienda número 47. Muy simple, la 47 está en el mismo párrafo, insiste en la idea de la exigencia a la empresa privada de la inversión en investigación y desarrollo, recordando que toda inversión pública, si no se ve compensada con una inversión privada, significa un traspaso de rentas públicas al beneficio privado. Defensa de la ponencia. Bien, el propio enmendante Manolo pues lo ha vuelto a reiterar, es igual que el anterior. Aquí lo que se está planteando es el análisis de situación de los recortes del 25% en investigación y desarrollo, y que ese recorte va a producir una fuga de investigadores y talentos a otros países. Pues bien, se insiste en la idea de que las rentas que pueden producir la investigación y el desarrollo público pueden terminar en manos del sector privado, y una parte es lógico que termine en manos del sector privado. A veces somos tan pueriles pensando que nosotros también tenemos nuestros límites. Estamos claro que cuando hablamos de sanidad, de educación, etcétera, pues esos límites siempre los vamos a ver desde el sector público. Ahora, que parte de la investigación y del desarrollo terminen en las empresas para nuevos productos, para ser más competitivos, no sé por qué tenemos que ser tan pueriles de pensar de que esa parte no pueda ir al sector privado. Tiempo al favor voto al favor de la enmienda. A favor de la ponencia.
Abstenciones. Pasamos a la enmienda número 48. Defensa. La 48. 48. Bien. El texto de la ponencia, en este caso el C62, habla extensamente de las necesidades de transformación y de intervención del sindicato en el campo. Lo que proponemos es que se añada alguna referencia al problema de la propiedad de la tierra. Creemos que la propiedad de la tierra sigue siendo un problema en Andalucía. Yo recordaría, no lo dice la enmienda, pero yo recordaría que la concentración en manos latifundistas de la tierra andaluza a finales de los 90 era superior en un 10% a la concentración de la tierra en el año 1930. Es decir, antes de la República, cuando el problema central del campo andaluz era el reparto de la tierra. Defensa de la ponencia. Buenos días, compañeros y compañeras. Yo creo que en principio no aporta nada nuevo esta enmienda. No dice nada en los objetivos ni en la propuesta de actuación, es decir, no aporta nada. Lo único que dice, no tiene concreción, lo único que dice es que no olvidemos la tenencia de la tierra en Andalucía, no en todos sitios, no en toda Andalucía igual, hay sitios donde predomina el minifundio de una manera muy importante, y lo que plantea es que no lo olvidemos, pero no sabemos si lo que quiere es que hagamos la reforma agraria o que nos vayamos al registro de la propiedad para ver la tenencia de la tierra. Yo creo que, en definitiva, no aporta nada al texto y, por lo tanto, pido el voto a favor al texto, que quede tal y como está. ¿Voto a favor de la enmienda? Baja. ¿Votos a favor de la ponencia? ¿Abstenciones? Pasamos a la enmienda número 49. ¿Defensa de la enmienda? En el mismo párrafo, cuando se habla del aumento del paro en el campo, en el sector agrícola, pues hay un añadido, queremos hacer un añadido diciendo que este aumento del paro pues está repercutiendo gravemente en las condiciones laborales, en bajada de salario, economía sumergida, destajo, es decir, le ponemos apellido o añadimos concreción a lo que significa el aumento del paro en el campo. Defensa de la ponencia. Bueno, en realidad es que en la ponencia no se está hablando del aumento del paro en el sector agrario, sino se está describiendo los distintos sectores de actividad que determinan todo el escenario productivo andaluz y hace una referencia al sector agrario como un sector refugio que recoge de otros sectores, y eso sí que ha producido un paro. Pero a mí lo que me parece inconveniente es que un tema tan importante como es el tema de la problemática, por lo menos a mí me afecta mucho, la problemática del empleo agrario, se incorpore como un párrafo bastante tópico dentro de lo que es el análisis de los sectores. Yo creo que estamos hablando de un problema de una profundidad y de una gravedad enorme, que es un problema estructural y que tiene un análisis específico, y no creo conveniente que se incorpore como un tópico más dentro de lo que es un párrafo que no viene al caso. Por tanto, pido que se vote en contra de la enmienda. ¿Voto a favor de la enmienda?
Ya. ¿Votos a favor de la ponencia? ¿Abstenciones? Bien, pasamos a la enmienda número 50. ¿Quién defiende la enmienda? Sí, bueno, esto no es una enmienda, es un añadido. Y precisamente en el eje 2, en el análisis de situación, es donde habla del sector de la construcción. Y precisamente en el documento en el cual hemos participado desde la propia federación, pues lo que hacemos es un añadido. Entonces, no entendemos cómo esta enmienda no es asumida, porque lo único que dice este añadido es una explicación más amplia del sector de la construcción sobre la necesidad de inversión, la rehabilitación, la fuerza que tiene de arrastre sobre otros sectores, el modelo de construcción no especulativo, que sirva y contribuya al estado del bienestar, las políticas de vivienda al servicio de la sociedad, etcétera, etcétera. Por tanto, no entendemos, y la verdad es que estoy un poco sorprendido y deseoso de escuchar quién va a defender la ponencia en esto, porque la verdad es que no entiendo por qué no se ha admitido este añadido. Bien, ¿quién defiende la ponencia? Bueno, vamos a ver. En la ponencia se analiza el gravísimo problema que ha habido en el sector de la construcción, los posibles motivos y el impacto tan tremendo que ha tenido sobre el empleo. Y en los próximos 4 años, tanto el sector como las comisiones obreras de Andalucía desarrollarán las políticas que estimen más eficaces para combatir este impacto. Y estando de acuerdo en el tema de la vivienda social, etcétera, lo que no podemos proponer es volver al error de la apología de la construcción, que nunca va a generar el empleo estable que se reclama en la misma ponencia. ¿Voto a favor de la enmienda? Baja. ¿Voto a favor de la ponencia? ¿Abstenciones? La enmienda número 51 está retirada. La 52 asumida. Pasamos a la 53. La 51 no. La 51 no. Pues yo tengo aquí retirada. ¿Vale? No se retira. Pues bueno, pasamos a la defensa de la enmienda 51. Lo que planteamos un añadido, estando de acuerdo con el texto y estando de acuerdo en que hacer una defensa del actual modelo comercial en Andalucía, porque lo hemos pactado, defendiéndolo con uñas y dientes con el Gobierno, añadimos un párrafo que decimos a partir de ahí que hay que rechazar las propuestas que como la liberalización de horarios comerciales o las declaraciones unilaterales de zonas de afluencia turística. Queremos añadir eso. ¿Por qué? Porque el actual modelo que está pactado no está pactado para siempre. Ahora mismo ese actual modelo ha cambiado. Y por imposición del Gobierno central, en vez de trabajar 8 festivos, hay que trabajar 10 y en vez de 72 horas a la semana hay que trabajar 90. Y las zonas de afluencia turística, que ha sido un importante triunfo de este sindicato, es diseñarlas de acuerdo con la Junta de Andalucía, los consumidores y los pequeños empresarios, también es un triunfo de este año. El año que viene se vuelve a discutir las zonas de afluencia turística y los días festivos. Entonces, la idea
que añadimos es que ese modelo tenemos que seguir defendiéndolo frente a los ataques que vengan. Bien. Defensa de la ponencia. Bueno, a ver, el párrafo 64 de la ponencia hace un análisis realmente adecuado del sector terciario de la economía andaluza y además un análisis tremendamente incluyente y que está en la misma línea que aprobábamos ayer en el informe general del secretario general que nos presentaba Paco Carbonero, destacando que este ha sido uno de los aspectos en los que la concertación ha funcionado. Siendo la redacción totalmente incluyente desde mi punto de vista, entiendo que la aportación de una cosa concreta que tiene más elementos de prevención, según acaba de decir la propia defensa de la enmienda, pues la verdad es que no suma nada y sí que encorsetaría un texto que nos parece muchísimo más plural y que no impide las cuestiones que estaba planteando el enmendante, pero sí permite poner en valor el trabajo que hemos hecho desde la Comisión Obrera de Andalucía. En consecuencia, pido que se mantenga el texto de la ponencia. Gracias. ¿Votos a favor de la enmienda? Baja. ¿Votos a favor de la ponencia? ¿Abstenciones? Bien, la enmienda número 52, si está asumida, pasamos a la número 53. ¿Defensa de la número 53? Decae. La 54 está asumida, la 55 también está asumida. ¿Defensa de la número 56? Nadie la defiende, decae. Número 57, decae. La número 58. Bien, la número 58 habla en el texto, en el párrafo 79, que estamos apostando por la reactivación de la actividad minera. Y se cita la franja pirítica de Huelva y Cedilla y queremos añadir la posibilidad, como una posible también reactivación de la actividad minera, las minas de hierro del Arquife de Granada, que fueron cerradas en 1996, pero que era el mayor productor de hierro de España y que actualmente el año pasado, el 2011, lo compró una empresa alemana para ver la posibilidad, porque consideran que es posible su reapertura. Entonces, añadir a las actividades, a las minas que posiblemente se podrían reactivar, pues estas de Granada. ¿Defensa de la ponencia? Estamos en la 58. Bueno, el texto se defiende en base a que donde quieren ubicar lo que sería la enmienda, pensamos que no es el sitio más apropiado, en tanto que cuando se hace la acertación de podríamos decir, minas que estarían contempladas para su reactivación y demás, luego pasa a hacer una declaración de intenciones de cómo se deberían de hacer eso y a continuación se reincorporaría lo que es la enmienda solicitada. Por lo tanto, pensamos que está fuera de lugar y que no es el sitio idóneo para haber querido solicitar esta enmienda. ¿Voto a favor de la enmienda? ¿Voto a favor de la ponencia? ¿Abstenciones?
La número 59 está asumida. Defensa de la número 60. Decae. La 61 está asumida. La 61 está asumida. Defensa de la número 62. Igual, o decae o asumida igual, ya lo tengo. Bueno. Número 62. Es asumida, ¿no? Sí, sí. Asumida. La 62. En la 62. Nos hemos quedado en la 60. Sí. En esta sociedad pasamos de los debates pendulares. Además, muy mediatizados, nos influencian mucho los medios, como es evidente, ¿no? De pronto la construcción es la locomotora, la generación de empleo, la riqueza, todo el mundo no sé qué. Y ahora no se puede hablar de construcción porque poner un ladrillo, por lo visto, es pecado mortal. Yo creo, hombre, que hay que buscar el punto de equilibrio. Desde comisiones siempre hemos defendido que construcción hace falta, pero desde el punto de vista que no sea especulativa, que sea una construcción que venga a dar respuesta a las necesidades que tenemos las personas y que tenemos las ciudades donde vivimos las personas. Se habla de un plan de rehabilitación y lo decimos como una cantinela, pero quisiera que comprendierais la importancia que tiene lo que estamos diciendo cuando hablamos de plan de rehabilitación. Y estamos diciendo que eso significa empleo y significa ahorro. Y lo que queremos es que se diga además que una buena forma de incentivar a lo privado es que la administración pública empiece a poner en marcha, mediante la rehabilitación de los edificios públicos, aquello que dice en sus documentos, que dice en sus leyes y que dice en sus normas. Estamos hablando de recuperar empleo de calidad para los trabajadores de construcción, que son los que están sufriendo, junto con los demás, un daño irreparable. Ponencia. Buenos días a todas y a todos. Hombre, estando de acuerdo con lo que plantea el compañero y la enmienda, pues no lo compartimos porque no es el sitio ni el lugar adecuado. Estamos hablando del eje 2, que habla del modelo productivo y el desarrollo de políticas sectoriales. Y habla de dos políticas sectoriales como son los planes de infraestructura y los de vivienda, que son dos ejes fundamentales. El compañero plantea la enmienda en lo que serían los objetivos, pero es que esto viene enmarcado en los objetivos del plan de acción, lo mismo que viene recogido y que ayer se expuso en el informe de nuestro compañero Paco Carbonero. Por tanto, al no ser el sitio adecuado, aun compartiendo la idea y que ya viene recogida, sería una reiteración. Votamos y pedimos el voto a favor del texto de la ponencia porque es el elemento adecuado como constitución de los ejes fundamentales del modelo productivo y del desarrollo de las políticas sectoriales. Muchas gracias. A favor de la enmienda. A favor de la ponencia. ¿Abstenciones? Defensa de la enmienda número 63. Sí, en el análisis se ha asumido una enmienda, creo que es una aportación interesante, que es reconocer que también el tratamiento y de los residuos y tal, hay una aportación importante del sector cementero y además como alternativa de seguridad y de un buen hacer desde el punto de vista medioambiental.
porque lo que hace es, mediante esas aportaciones, disminuir el consumo de energías fósiles, que, como todos sabemos, son finitas. Lo que hace la enmienda 63 es que, si en la análisis de situación vemos que el sector cementero tiene esa aportación en la reducción y en la valorización de residuos, simplemente con esta enmienda lo que hacemos es recogerlo también en el plan de acción, en los objetivos, en la forma de actuar. Es decir, que en coherencia, si decimos una cosa en un sitio, tenemos que decir luego, a la hora de actuar, que efectivamente estaremos por la reducción y la valorización de residuos. Ponencia. Buenos días a todos y a todas. Bueno, esta enmienda no puede ser asumida. Cierto que el texto de la ponencia habla de nuestra apuesta sindical por incidir en las políticas medioambientales, ya sea mediante instrumentos o planes. La enmienda, al concretar uno de esos tratamientos, reduce la generalidad del texto y especifica y reduce nuestra actuación, excluyendo otras vías tendentes a conseguir esa sostenibilidad. Por lo cual, pues yo pido el voto para el texto de ponencia. Gracias. Voto a favor de la enmienda. Voto a favor de la ponencia. ¿Abstenciones? Defensa de la enmienda número 64. Buenas a todos y a todas. Esta enmienda lo que viene a señalar es que las políticas de ajuste y de recorte que se realizan pues son inadecuadas, y además creemos que es necesario identificar a los causantes de la misma. Como sindicato, lógicamente, hemos de acentuar hasta la saciedad, si es necesario, que estas políticas son inaceptables, y del mismo modo debemos de señalar siempre a los responsables de ellas. Pido el voto favorable a la enmienda. Ponencia. Buenos días a todos y a todas. Mira, vamos a pedir el voto a favor del texto, porque esta adición de esta enmienda lo único es que generaliza, da a entender que hay ajustes buenos y malos sin especificar cuáles, y centra el problema en las administraciones, cuando el problema son las políticas que se han llevado a cabo. Voto a favor de la enmienda. Voto a favor de la ponencia. ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? Defensa de la enmienda número 65. Mira, antes de explicar la enmienda voy a pedir el voto favorable, pero además lo pido desde la razón, no desde la disciplina de voto, porque en cualquier caso, digan lo que digan, al final nos sometemos a la opinión de lo que se nos diga, y bueno, en esas circunstancias vengo a reclamar la literalidad y a que se vea con objetividad lo que proponemos en estas enmiendas, las que vienen detrás. En la enmienda explica el retroceso de las políticas de ajuste, el texto está en esa línea, y se dice que se pone en peligro el estado de bienestar andaluz
Y por eso la necesidad de insistir y prioridad en la defensa y el mantenimiento de los servicios públicos. Bien, lo que la enmienda propone con la adición, que no es más que eso, es revisar y evaluar la gestión, las necesidades y la eficacia de los servicios públicos para asegurar mejor la viabilidad de los mismos. En este sentido, creo recordar que ayer se insistieron por muchos de los ponentes que participaron en el debate del informe. Por tanto, pido el voto favorable a la enmienda. Ponencia. Buenas. Haciendo caso a la compañera, recurriendo a la literalidad, lo que sale aquí una vez más es la bicha, el temor por la reordenación del sector público en Andalucía. Y la literalidad pone revisando su actual grado de necesidad. Con lo tanto, lo está poniendo en cuestión y está planteando otra cosa de lo que se plantea. Informaros que se intentó una transaccional donde aceptábamos el término de evaluar su eficacia y su actuación. No se aceptó porque, en el fondo, insisto, lo que se está poniendo, y no por la generalidad de las intervenciones de ayer, sino por una minoría de las intervenciones de ayer, es la reordenación y la necesidad y la importancia del sector público andaluz. A favor de la enmienda, voto. A favor de la ponencia. ¿Abstenciones? La enmienda número 66 está asumida, la 67 está asumida, la 68 está asumida y nos vamos a parar 10 minutitos, vamos bien de tiempo, bueno, nos falta, pero que vamos 10 minutitos para respirar, ¿vale? 10 minutos. ¿Tenéis el listado? En la confe tenéis las que hay asumidas y las que...